17. Continuamos leyendo Lucas. Llevamos todo el año y seguiremos gran parte del que viene. Un libro hermoso. Yo espero que usted haya aprendido algo. ¿Ha aprendido de la palabra? Versículo 20 dice: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo ahí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes estén en la casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es un texto difícil. Lucas, todavía estamos en la sección de Lucas, donde él nos presenta la conversación de Jesús con dos grupos. Toca el mismo tema con dos grupos. Lo ha hecho en varias instancias desde el capítulo 10 o 11 por ahí. Todavía nos queda un poco más en el 18. Los dos grupos usted ya los conoce. Un grupo son sus discípulos, los que le siguen, los que han visto algo en él que los llenó. Y la Biblia dice que estaba compuesto de publicanos y pecadores. Publicanos, le dije que eran los colectores de taxes, los que trabajaban para el Imperio Romano, despreciados de la gente. Nadie quería saber de ellos, porque les servían al opresor, servían al pueblo romano, y porque robaban. Eran unos pillos, embusteros y tramposos. Y los pecadores eran la gente que vivían la vida loca de Ricky Martin. Jesús viene donde esa gente y empieza a hablarles acerca del reino, y ellos empiezan a llegar. Invitan a Jesús a su casa y él va con ellos y come y disfruta y fiestea y hace de todo y está allí. Y mientras está bregando con esa gente, llegan los religiosos de la época, los que se sentían que estaban muy bien. Sobre todo de todos los religiosos, la secta más fuerte, fariseos. Por eso tú vas a los evangelios y aparecen ellos allí. Una gente que seguía al pie de la letra las leyes antiguas. Y ellos se sentían muy bien con ellos mismos por lo bueno que ellos eran. Porque eran gente que hacían todo lo que la ley decía. Eran muy perfectos. Llegaban el sábado, llevaban sus ofrendas, hacían todo muy perfectamente. Se enorgullecían de lo buenos que eran y se sentían muy por encima del resto de la gente. En particular muy por encima de los publicanos y los pecadores. Así que Jesús iba caminando por todo lugar y tenía dos grupos con él.
unos que lo seguían porque querían beber de la fuente, querían conocer. Eran los que sabían que estaban mal, los que sabían que no podían salvarse a sí mismos, los que sabían que con su vida habían hecho un desastre y estaban buscando agua de vida, pan del cielo. Amén. Yo espero que haya unos cuantos aquí. Ay, bendito, hay tan poquito. Los que están buscando pan de vida y agua del cielo. No sé usted, pero yo lo estoy haciendo desde bien temprano hoy. Delante del Señor, diciéndole, lléname de ti, vacíame de mí. Pero también estaban todo el tiempo estos que se creían bien buenos y todo lo que hacían era escuchar a Jesús, ver lo que hacía y criticarlos. Claro, criticaban a Jesús, pero lo que tenían era una envidia brutal. La Biblia lo dice, todo lo hacían por envidia. Porque cuando Jesús veía a un enfermo, ponía sus manos sobre él y lo sanaba. Cuando veía a un endemoniado, los demonios salían. Cuando había necesidad, la necesidad era suplida por Jesús. Y ellos hablaban mucho de su relación con Dios, pero he aquí un maestro que no solamente hablaba de su relación con Dios, la demostraba con poder. Y en esa tensión Jesús pasa sus años de ministerio y están los dos grupos todo el tiempo ahí. Lucas nos quiere mostrar eso cuando nos habla de estas conversaciones que Jesús está teniendo con los dos grupos. Todavía nos queda una que esa la vamos a ver el año que viene, cuando comencemos el año, en el domingo 8 de enero. Recuerde eso. ¿Ok? Y entonces en esta ocasión en particular, de hecho la semana pasada, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Cuando había 10 leprosos, ¿se acuerdan? Y de los 10 leprosos todos vinieron. La lepra, yo les conté la historia de que la lepra era símbolo del pecado. El pecado que te arropa completamente, daña todo en tu vida y te lleva a tu destrucción total. Y vimos que tanto judíos como gentiles o mezclados, los samaritanos como los puertorriqueños que estamos mezclados. Usted sabe, nosotros somos unos satos. Dice, tu abuela dónde está, y nosotros tenemos los españoles y los negros y los indios y quién sabe qué más está regado por ahí. Estoy loco por hacerme una cosa de esas del DNA, a ver qué me sale. Lo más seguro me sale hasta de marciano, porque los puertojos estamos, pero bien satos. Pues los samaritanos eran unos satos y los judíos los miraban con este coraje. Pero resulta, ¿se acuerdan que la lepra la había dado todo el mundo? Porque el problema del pecado es con todos. Y Jesús los sanó. Jesús mostró su gloria con ellos, pero de los 10, solamente uno vino de vuelta. Se tiró al suelo y dijo, tú eres Dios. Los demás siguieron con su vida. Así que la semana pasada vimos una de esas instancias donde hay dos grupos. Ambos están escuchando, viendo y gustando lo mismo, pero las respuestas son diferentes. Ahí vimos a unos que tenían a Jesús de frente, que gustaron su bendición y su poder, fueron sanados mientras iban de camino a ver al sacerdote. Busca la predicación de la semana pasada. Pero sin embargo, cuando vieron que fueron bendecidos por Dios, continuaron con su vida como si nada. Solo uno vino para atrás a darle gracias a Jesús, tirado en el suelo, postrado con su cabeza en el piso, en señal de saber que ese que estaba ahí no era un hombre, o no era un mero hombre, era Dios con nosotros. Lo que usted va a disfrutar en Navidad, ¿se acuerdan? Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es su nombre, Dios con nosotros. El pastor Tim Keller dice esto de este tipo de personas. Dice, Jesús no es como que fuiste y te compraste un gatito pequeño. A los que les gustan los gatos, si les gustan los perros, pues un perrito, Poppy. Si no le gusta ninguna de las dos, pues un conejito. Y si no le gusta nada, pues una cucaracha, pero algo. Y te llevaste el gatito para casa, lo pusiste en una esquina del apartamento y sigues con tu vida. Que esté allí, que haga popó. Que cuando tú llegues, te mire y esté contigo un rato y después cuando te moleste lo eches al lado. Dice, Jesús no es tu mascota. Jesús no puede entrar en tu vida para que después lo pongas en una esquina. Mientras tú sigas haciendo lo que tú ibas a hacer y sigues con tu agenda como si nada hubiese ocurrido. Te encontraste con tu Creador. Te encontraste con el que sostiene el universo.
Y cada uno de los respiros que estás dando te los regala Él. Jesucristo no puede ser echado a una esquina de tu vida. Él demanda el 100% de ti. Un solo leproso lo entendió. Uno. Y a ese que estaba tirado en el suelo, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. La fe de los demás solamente los sanó, pero siguieron lejos de Dios. Posiblemente terminaron lejos de Dios en la eternidad. Entonces hoy vemos otra conversación. Y en esta ocasión la pregunta es: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Esta gente sabe de lo que está hablando. Está hablando de un cambio radical de vida. Está hablando de algo que los profetas habían profetizado en el Antiguo Testamento. Los dos grupos van a obtener dos respuestas diferentes de Jesús. Y tiene mucho que ver con lo que tú has hecho, con la bendición que Él te ha dado. Si eres de los leprosos sanados, que siguió con su vida, porque Jesús va en una esquina como una decoración más en tu vida perfecta. Voy los domingos a la iglesia, estoy un ratito, pero lo que Él habla, lo que Él dice y lo que Él exige no me ha cambiado a mí. La respuesta de los tiempos del fin para ti es diferente, porque los tiempos del fin van a llegar. Para los que no le hacen caso a Jesús, la respuesta de los tiempos del fin es bien diferente a los que se tiran al suelo a adorar al Rey. Las vamos a ver hoy. Porque la realidad es que si probando la bondad de Dios hoy, el mero hecho de que tú estés vivo, que tengas potencial de vida y salud para hacer cosas en tu vida, para echar hacia adelante todo lo que tienes, lo que has adquirido, lo que va de camino para ti, si teniendo la bondad de Dios delante de ti, escuchando su evangelio, porque estás sentado aquí, no sé los de afuera, pero los que están aquí hoy están escuchando el evangelio, ya no tienes excusa. Y la bondad de Dios está delante de ti. Y by the way, si agarras, la alcanzas. Pero si probando la bondad de Dios en tu vida, no lo amas ni lo sigues, escúchame, ¿cómo crees que estarás con Él en su futuro reino que ya viene de camino? Así que mire los dos grupos y las dos respuestas. El primer grupo, versículo 20, me lleva a mí, Javi. Preguntado por los fariseos. ¿Quién le preguntaba? ¿Quién? ¿Lo qué? Los que se creían que estaban bien. Así que preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Déjalo ahí. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos hacen una pregunta, vienen donde Jesús reconociendo que era un maestro y quieren conocer la opinión. Usualmente esta gente venía a preguntar, pero era para ponerle una trampa a Jesús. O sea, no crean que tenían buenas intenciones. Querían ver si lo agarraban por algún lado para acusarlo, porque le tenían envidia y odio. Los fariseos querían conocer la opinión de Jesús con respecto al reino de Dios. Es bien importante que cuando usted hable con alguien, usted le pregunte qué quieres decir. El contexto en la cabeza de cada cual nos ayuda a comunicarnos bien. ¿Me entendió? Yo puedo decirte quiero café y para ti el café bueno es negro, puya. Y cuando me lo des, ¿cuántos le gusta negro puya? ¿Ok? Uno nada más, uno. Imagino que tú no duermes. ¿Duermes bien? Ok. El mío es con leche, ok. Y clarito, viví. Entonces, cuando yo le hablo de café, él me va a dar el mejor café de su vida. Negro puya. Cuando me lo dé, me va a hacer un boquete con una úlcera así de grande aquí. Porque el contexto de buen café para mí es otro. Es viví, suavecito, con pan criollo, mantequilla. Pero es de corteza dura que te rompa el cielo la boca. Yo sé que hay gente que ve, estoy seguro que hay muchas hermanas sobre todo que dicen, no, me gusta el de manteca que es suavecito. Porque el contexto, estamos hablando del mismo tópico, pero cada cual tiene una variación, ¿no?
Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está preguntando los fariseos? ¿Cuál es el reino de Dios para ellos? ¿De qué ellos están hablando? ¿Qué reino ellos esperaban? Tú y yo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, ellos estaban esperando un reino político militar. En Israel, siglos atrás, habían tenido un rey que había sido un rey muy bueno en la región llamado David. Las profecías, valga la redundancia, de los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la restauración del reino de David. Y cuando usted lee las profecías en Isaías, en Jeremías y en otros lugares, suena a un pueblo restaurado con un hijo de David, un descendiente de ese rey, en un pueblo tan poderoso que las naciones de la tierra le van a traer sus riquezas allí. Que las naciones de la tierra van a venir a adorar allí. Que van a preguntar por el Dios de Israel y van a servir a Israel. Y estos tipos tenían los ojos llenos, decían, vamos a ser el próximo imperio mundial. Y agarraremos a los romanos y les cobraremos taxes. Y ahí los fariseos dijeron, y yo voy a ser un publicano ahí. Ahí sí. Estaban buscando un reino militar político, tipo imperio mundial, porque así era que ellos entendían las profecías. Y ellos obviamente se veían participando ahí de manera protagónica, porque de la sociedad que había presente, ¿quiénes eran los mejores? Ellos, los fariseos, son los mejores. Así que la pregunta es, oye, ya que tú estás con tantas cosas, ¿qué tú opinas de esto? Porque ellos entienden que la llegada de ese reino, escuche bien, si es un reino político, si es un nuevo imperio, obviamente tenía que haber una hecatombe, tenía que haber una lucha militar, tenía que ocurrir algo donde los romanos cayeran al suelo y los israelitas se levantaran y de manera milagrosa se acabaran con los imperios del mundo. Tenía que ser algo visible, algo chocante, algo que cambiara, algo que marcara un antes y un después. Así que le están preguntando, dime cuándo va a llegar eso. Y en esa expectativa de que esto es algo grande que viene de camino, Jesús les responde. El reino, déjalo ahí, 20. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Dame después. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Me imagino que ellos todos otra vez. Ya me dañó la pregunta el muchacho. Jesús le está diciendo a esta gente, tu pregunta es incorrecta. Tú estás pensando, ¿cuál es mi lugar en ese reino terrenal? Como si ya tú estuvieras adentro de lo que Dios va a hacer. Que solo falta la formalidad de que te den el título. Secretario de Hacienda, secretario de Agricultura, secretario del Tesoro. La pregunta es incorrecta, fariseo. La pregunta debe ser, ¿cómo yo puedo participar en el reino de Dios? Porque a estas alturas del ministerio de Jesús, después que ellos lo habían visto sanando enfermos, libertando cautivos, levantando muertos, todavía no entendían que el reino de los cielos ya se estaba manifestando entre ellos. ¿Se acuerdan lo que les he explicado? Ya está. Todavía no. Todavía no había una manifestación visible y total mundial de Dios gobernando la tierra y los reinos de esta tierra deshechos. Pero sí había llegado a esa región el Dios hombre que vino manifestando el poder de la era que viene en el presente. Y ellos lo están viendo y no lo creen. Nada diferente a que lo que estemos aquí, que veamos y gustemos la gracia de Dios en nuestra vida y de todas maneras no le hagamos caso a Jesús. ¿Me están siguiendo? Ok. Ellos tienen la manifestación del reino frente a ellos. Jesús, el reino está entre vosotros. Ustedes no lo quieren ver. ¿Ya está? Todavía no. Esta gente son lo que llamamos en otras instancias los falsos profesantes. Los que profesan ser y no son, los falsos profesos, los que se consideran buenos, los que no le hacen daño a nadie. ¿Usted ha tratado de hablar alguna vez con un familiar, un amigo, un vecino, que cuando le vas a hablar el evangelio dice, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo soy bueno, no me porto bien, yo pago mis contribuciones, soy un buen ciudadano,
estoy casadito aquí, no tengo ningún vicio. Es más, yo ni fumo ni bebo, no hago nada malo, no sé lo que sea, no voy a inventar. Yo soy de los que no le hago daño a nadie. Yo no necesito cambiar si acaso voy a ir a la iglesia o me voy a meter en la religión. Así que dicen, para que me den algunos ejemplos adicionales de cómo ser más bueno de lo que ya soy. ¿Entiende? Entonces, para ellos venir a la iglesia es escuchar las historias de... ¿Qué fue eso? ¿Soy yo? ¿Soy yo? No sé. Las historias de... Sí, está malo. Apágalo. Sigo aquí. Esa es la batería. Se fue. Creo yo. No se fue. Señor, reprenda el diablo de la bocina. Bendito sea el Señor. Ustedes saben que si yo sigo haciendo esto, de aquí a una hora, este brazo no quiere bajar después. Y en casa estoy ahí. Sigo. Que estoy viejito ya. Estos son los buenos, estos son los que no le hacen daño a nadie, los que usted habla con ellos, le dice, mira, ven conmigo a la iglesia, yo no necesito ir, y si voy, lo que quiero es que me des unas buenas historias de Jesús, de lo bueno que Él fue, de las cosas que Él hace, para yo aprender, tener un ejemplo para ser tan bueno como Él, porque yo puedo. Porque mira que yo soy bueno, si acaso me falta una bobería aquí, una cosita acá, pero ¿quién no tiene una arruguita? ¿Quién no tiene, verdad, una manchita? Pero yo sé que yo puedo bregar con eso. Eso es todo lo que yo necesito de Dios. Y esos que se creen que ya están adentro, como los fariseos, cuando llega que ya estoy loco por verlo y tomar mi lugar. Los que se creen que ya están adentro están camino de un rudo despertar. Por eso Jesús, conociendo sus corazones, le dice que no te has dado cuenta que el reino está delante de ti y tú no quieres entrar. Así que no preguntes más. Diga ay. De hecho, les dice algo bien fuerte, que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los que han estado conmigo los viernes que hemos estado hablando de escatología, ¿no? De los tiempos del fin, saben que les he dicho que al que no conoce a Dios, los eventos que vienen de camino al mundo los van a tomar de sorpresa. Por eso le dice a los fariseos, no tendrás advertencia, porque el que no quiere creer en Dios no va a meterse en la palabra para conocer lo que ya Él ha escrito para nosotros. Y lo que Él ha escrito para nosotros es, estas son las señales de los tiempos. Y cuando veas que esto está pasando, levanta tu cabeza y di gracias, Señor, que vienes de camino. Al creyente, los tiempos del fin no lo van a tomar de sorpresa. Lo va a ver venir con calma. Va a saber lo que está ocurriendo y tranquilamente va a estar, escúcheme, cooperando con el Espíritu de Dios para que el reino llegue. Pero el que es de estos que se creen que están bien y están mal, no van a saber. No van a saber cuando el tren les pase por encima. Vamos a hablar del tren ahora, ¿ok? Porque fíjese que el próximo texto, versículo 22, Jesús ahora le va a hablar y dice, y hablándole a sus discípulos, pónmelo por ahí, 22. ¿Qué dice ahí? ¿Y dijo a quién? Fíjese que la respuesta que viene ahora de Jesús es totalmente diferente. Son un montón de textos y Lucas presenta una versión condensada. Un montón de textos que están hablando del tiempo del fin. Lo que le preguntaron los fariseos no le fue respondido a los fariseos. Solo respondido a los creyentes. Las profecías en la Biblia, el Apocalipsis, los tiempos del fin no son para que te asustes. Así que deja de estar viendo YouTube. ¿Me están viendo? A ver si el príncipe Carlos es el anticristo. O si te metieron el chip con la cosa esa del COVID. Please. Bájale 2 o bájale 10.
tranquilo. Sí, el mundo está loco y el mundo va de camino a su perdición, ya lo sabemos. Y tranquilo, no te han puesto la marca de nada ni nada. Tranquilo. Respira. Baja. Ok. Así que en vez de estar viendo YouTube, ponte a leer Your Bible. Ok. Estamos. Vamos a leerla hoy, por si acá en la semana, como le dije el viernes a algunos. Si no leíste en la semana, pues seguimos leyendo acá. Mira cómo Él le responde a sus discípulos y es como nos responde a ti y a mí. Vas a ver aquí una secuencia de eventos, una profecía en varias partes, donde hay suficiente información del tiempo que va a venir para que todos estemos alertas. ¿Lo quieres ver? Ok, vamos. Versículo 22. Y le dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Primer asunto escrito ahí. Jesús predice que van a venir días y los estamos viviendo hoy, tú y yo. Va a venir días donde la iglesia estará viviendo en esta tierra, laborando en este mundo a ciegas. Y a ciegas significa que no estamos como estuvieron los discípulos allí, que tenían a Jesús de frente, que lo veían levantando muertos, que Él les hablaba directamente. Él se fue y dijo: llegarán días donde quisieras que yo esté cuerpo presente contigo. No es que la iglesia está sola, porque Él subió, pero ¿qué hizo? Envió su Espíritu Santo. Pero de todas maneras, escucha bien, el tiempo que viene todavía no lo vemos manifestado. Todavía vivimos en el tiempo presente oscuro y triste y nos gustaría estar con el Señor. Los que lo vivieron con Él, los 12 discípulos, cuando Él subió, tuvieron que vivir años siguientes, décadas completas sin Él. Y Él les predijo: llegará el tiempo que ustedes querrán que yo esté aquí, pero yo no estaré. Y a nosotros que no lo vimos, pero que estamos aprendiendo de Él, la Biblia dice que la iglesia llegará el día que dirá: ven, Señor Jesús, porque vamos a querer estar con Él y no aquí. Dale un aplauso al Señor, por favor. O sea, lo primero que Jesús dice es: estoy aquí con ustedes, pero vendrá un tiempo donde no voy a estar. Primera predicción. Segundo, de hecho es bien importante esto que te acabo de decir, para que lo tengas en tu mente cuando estés leyendo la palabra. Lo vas a ver en muchas ocasiones repetido en muchos temas. La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, habla de este siglo y el siglo venidero. Diga conmigo: este siglo, siglo venidero. O este tiempo y el tiempo venidero. El Nuevo Testamento nos está diciendo: este siglo es el tiempo donde todavía Satanás y el reino de las tinieblas gobierna sobre el mundo, donde todavía hay pecado, muerte y destrucción. En este siglo las cosas están malas. Viene un siglo venidero y va a ocurrir en el camino un momento dado donde va a cambiar todo. Este siglo se acaba, el siglo venidero entra. Eso es lo que se llama la manifestación del reino de Dios. Primera de Tesalonicenses 4 dice que se abrirán los cielos, Jesucristo aparecerá en las nubes, todo ojo le verá y Él vendrá rodeado de ángeles, recogerá a sus santos de todas las 4 esquinas del cielo y de la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados, recogidos en las nubes con Él y vendremos a morar por la eternidad. Es el día de la victoria de la iglesia y es el día terrible para los que no hayan creído. Nos guste o no, la Biblia habla de un juicio, de un día donde se separarán las almas de los que han creído y las almas de los que no. Ese día se acaba la historia de la humanidad como está el presente y comienza la historia de la humanidad en el futuro de Dios, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, sino estaremos con Él todos los días por la eternidad. Dale un aplauso al Señor.
Y siempre que escuches a Pablo, a Jesús, a Pedro, a Juan, hablando de este siglo, está hablando de esta época. Y cuando hable del siglo venidero, habla de lo que viene después. Y por eso vas a encontrar que habla de que hay gente que está gustando las cosas del siglo venidero. Porque aunque Cristo se fue, envió su Espíritu. Y su Espíritu dice que son las arras, las primicias, el down payment. Cuando pagas para dejar algo en layaway, el Espíritu Santo fue dado para que la iglesia aquí, ahora, que no puede ver a Cristo caminando haciendo milagros, sepa que el siglo venidero existe porque alguien de allá se metió acá, se llama el Espíritu Santo, y está viviendo y está sanando y está limpiando y está salvando. Denle un aplauso al Señor como es. No los dejaré solo, he aquí vendré, enviaré mi Espíritu. Y Él les enseñará todas las cosas. Y Él les recordará todas las cosas que os he dicho. Y después Pablo habla de ese Espíritu que derrama sobre nosotros dones para que trabajemos para su gloria. Que modela en nosotros y produce en nosotros el fruto del cielo. Tú y yo, cada vez que tenemos más el fruto de Dios en nosotros, que tenemos un carácter cambiado, estamos modelando el siglo que viene. Por eso Pedro dice, y no estoy en la predicación, por eso Pedro dice que nosotros somos peregrinos. Tú estás pasando por un reino, una nación, un tiempo que no es el tuyo. Pero tú y yo somos prueba de que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Lo ves? Ay, yo voy a decir una cosa un ejemplo tan malo, pero lo voy a decir. ¿Sabes que la película de los extraterrestres siempre es que ya están entre nosotros? ¿Quién veía los X-Files en los 80? Aquí nadie estuvo vivo en los 80. Yo fui el único. Me fui muy atrás. Todos son los más jovencitos. Ya están entre nosotros. Pues ¿sabe qué? Que nosotros somos los extraterrestres. Somos de otro reino. Y ya estamos caminando por la tierra, ganándonos gente para el reino que viene. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos. Repite conmigo, este siglo y el siglo venidero. Cuando vuelvas a leer la Biblia, te ubicas. Ya sabes de lo que te están hablando. Versículo 25. Llévame el 25, Javi. Jesús dice una segunda cosa. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús le está hablando a sus discípulos antes de ser crucificado. Y les dice, va a venir un tiempo donde yo no voy a estar y ustedes van a querer que yo esté. Pero antes de que ese tiempo llegue, lo primero que tiene que pasar es que a mí me maten. Yo voy a padecer. Tú y yo sabemos lo que eso significa, ¿verdad? ¿Sí o no? Un evento era súper necesario para que todo este andamiaje se pusiera a correr. Todo ese reloj del tiempo, del fin, le hicieran clic, comienza a correr. Por eso Pedro, Pablo, todos los demás en el Nuevo Testamento le llaman a este tiempo el tiempo del fin. Desde que Cristo fue a la cruz, se comenzó ese reloj a contar el tiempo del fin. Y tú vives en el tiempo del fin. Van 2000 años, no te preocupes si son 10,000. Es el tiempo del fin. Porque para Dios 1000 años son como no ha pasado nada delante de Él. Por eso la Biblia dice que tus 70 años de vida en la tierra son como un suspiro para Él. Mira la grandeza de tu Dios. Es otro nivel de existencia. Es otra cosa. Y un evento tenía que prender el reloj. La muerte y la resurrección de Cristo. La paga del pecado nuestro en favor de la humanidad. Con Cristo muerto y resucitado, el reino llega a nosotros. Y ahí todo aquel que cree en Jesucristo es hecho hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tengo aquí? ¿Cuántos miembros de la familia del cielo tengo aquí? Y todos somos así porque hemos creído
en el Evangelio hemos creído que Jesús es Dios encarnado, Navidades, que vino a esta tierra para echarse encima mi problema. Mi problema era la enemistad con Dios que me conducía a la muerte eterna. Y Él se echó la muerte eterna encima para regalarme la vida eterna. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso tenía que ocurrir. Tenía que llegar el reino acá. Y el reino comienza en mi corazón y en el tuyo cuando creemos en Él. Es el tiempo donde el cielo está saqueando el reino de las tinieblas y está arrebatando las almas para su gloria. Ahí llegó la salvación de las multitudes, toda lengua, toda tribu, toda nación, incluyendo los satos puertorriqueños. ¿Se acuerda de Apocalipsis 5, cuando usted creo que es el 5, que está toda esa, dice toda lengua, tribu y nación delante del trono? Imagínense los boricuas. ¿Quién va a estar haciendo más ruido allá arriba? ¿Quién va a tener un combo montado? Tuc, 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 boricua, tuc, tuc, tuc. Y el Señor pasando lista. Aquí está toda lengua, tribu, nación. Aquí están los británicos. What you wanna do? Los franceses allá. Y de momento nosotros. Allí están los puertojos. Y todo el mundo cogiendo para irse con los puertojos porque son los únicos que tienen el bembé montado. ¿Sí o no? Claro que diga que sí. Nos hicieron así. Lo más seguro nosotros vamos a hacer el alma de la fiesta en el cielo. Tranquilo, den un aplauso al Señor. Nos van a poner en la música. Nosotros vamos a hacer toda lengua, tribu y nación. Sí, yo sé que bailo mal. No sé si. Y dice que tengo. No digo nada. Desde que Jesús murió, Él está preparando de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, por generación, gente que está salvando para el regreso. Así que lo primero que Jesús le dice es, va a venir un tiempo donde no voy a estar. Segundo, eso va a ocurrir después que yo muera y resucite, porque ahí es que se prende el reloj. Tercero, versículo 23. Y os dirán, mire, esto fue lo mismo que Él le dijo a los fariseos. Escuche bien. A los fariseos le dijo, el reino va a decir que está aquí o está allá. No, el reino no va a venir con advertencia. Para ustedes, los que no me creen, los que no están alineados conmigo, no tendrán advertencia. No van a saber cuando el tren le caiga encima. Pero a los creyentes les dice otra cosa. Les dice, se cuidan. Si usted va a este pasaje paralelo en Mateo, lo primero que Jesús dice es, cuídense de que no los engañen. Los discípulos le hacen la pregunta, ¿qué señales tendremos del tiempo de tu venida? Y la respuesta de Jesús es, cuídense de que nadie los engañe. Miren esto que está ahí. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, no los sigáis. Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Escuche. Durante ese tiempo que Jesús no está en la tierra, en la espera que desespera, como decimos nosotros, muchos falsos maestros y muchos falsos cristos aparecerán para sacar provecho y ventaja de la iglesia. Eso está escrito en todo el Nuevo Testamento. Pedro, Judas, Pablo, todos hablan de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos que están pendientes al dinero, a esquilmar a la gente, a engañarlos, inmorales, gente mala, falsos conversos, lobos vestidos de oveja. Escúchame bien, entre la primera y la segunda venida de Cristo, Jesús, luego Pablo lo hace también, nos advierten de que va a haber engaño doctrinal y herejía. Y eso va a estar ocurriendo en la iglesia.
¿por qué nosotros nos pasamos estudiando la Biblia verso a verso toda la vida? Porque lo único que tú tienes para cuidarte de una mala enseñanza es la palabra de Dios. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo quiero que tú hagas el tuyo. ¿Ok? ¿Alguien me está escuchando aquí? Aunque sea un texto al día, te vas a leer porque te tiro con esta. Llénate de la palabra de Dios, porque si no serás engañado. Escucha lo que te estoy enseñando. Toma notas. Trae una libreta. Después te las posteamos en Facebook. Están en el app de nosotros para que escuches y vuelvas y te lo metas en el corazón. ¿Por qué? Porque mi función es guardarte. Porque Jesús dijo, y luego los apóstoles lo dijeron, va en todo momento, dentro de la iglesia va a haber engaño. El engaño y el problema de herejía va a ser la orden del día en la iglesia. ¿Cuál es la iglesia de ese tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo? Las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis al principio. Vaya sobre ellas. De las 7, 2 estaban vistas bien por Dios y las 2 estaban vistas bien porque guardaban la palabra. Guardaban el testimonio. Las otras todas tenían algún tipo de mezcla. Mezcla inmoral, mezcla doctrinal. Algún tipo de mezcla, pérdida del primer amor, porque habían dejado que cosas entraran en la vida de la iglesia y la dañaran. ¿Cuántos llevan muchos años en el evangelio? ¿Usted ha visto historia? ¿Usted ha visto congregaciones levantarse, caerse, algunas destruirse, otras pasar y deshacerse en pedazos? ¿Y ha visto otras que han podido restaurarse? Sígalo, usualmente va a ser, porque en algún punto perdieron el consejo de la palabra. Porque si tú lo sigues, es difícil que el enemigo te pueda destruir. Te va a atacar, pero no te va a destruir. Amén. Amén. Entonces él le dice, por favor no estés pendiente a la gente que te va a engañar diciéndote el reino de Dios es esto. O el reino de Dios somos nosotros que estamos allí. O el reino de Dios es mi iglesia que está allá abajo y sabe más que las demás. O el reino es esta persona. ¿Cuántos han aparecido? No. Jesús dice, no, el reino de los cielos, la manifestación final no va a ser escondida. No va a ser pequeña. Dice, como viene un relámpago de oriente a occidente, cuando usted está afuera una noche estrellada y de momento cae un relámpago. ¿Se han visto esos relámpagos que corren de lado a lado? ¿Lo han visto? Usted sabe que todo el mundo en la ciudad los pudo ver. No fue usted solo en su calle, en su casa. Los ve todo el mundo porque está ahí para notarlo a todos. Todos lo van a ver. Y él dice, el día del Señor será como un relámpago que surca los cielos. Es visto por todos en todo lugar. No va a haber duda, no va a ser secreto. Apocalipsis 1:7, si lo tienes, Javi. Apocalipsis 1:7, creo que lo tienes ahí. Dice, he aquí, Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Sí? Amén. ¿Sigo o paro? Dito, dígame que siga. Okay, pues despiértese que voy. Vamos, voy a acabar. Algún día voy a acabar. Dame el versículo 26. Próxima cosa que Jesús le dice. Como fue en los días de Noé, mire, aquí le va a decir, miren cómo va a ser el asunto. Escúchenme por favor. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Hasta el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero pastor, es que comprar casas, vender casas, tener un campo, estudiar, trabajar, es malo. Tenemos que hacer una comuna, irnos al monte Yuquiyú y escondernos allí hasta que Cristo venga. No lo haga, que mucha gente lo ha hecho y ha metido las patas bien fuerte. ¿Okay? Eso no es lo que está diciendo ahí. Recuerde lo que él le habló primero a los fariseos. ¿Me tienes de frente
y no me aceptas. Escuche, tanto en la historia de Noé, usted la busca después, están en Génesis, tanto en la historia de Noé como en la de Lot, la gente que los rodeaba estaban totalmente inmersos en sus vidas, en sus sueños, en sus pasiones, viviendo sin entender los tiempos que vivían. Lo voy a repetir, viviendo sin entender los tiempos que vivían. ¿Qué tiempo tú y yo vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo? El día agradable de Dios, la última oportunidad para arreglar con Él. Y cuando yo vivo mi vida ignorando que estoy en la última oportunidad, pasa lo que le pasó a la gente, a los vecinos de Lot, a los vecinos de Noé. Ellos vivían, dígalo conmigo, viviendo con gusto, viviendo sin entender los tiempos que vivían. ¿Y sabe qué? Que los tiempos que vivían se acabaron y les llegó la destrucción como ladrón en la noche. Sin aviso, porque no entendían. El que no sigue a Dios no sabe lo que le va a pasar. Sin aviso y sin remedio, el azufre cayó en Sodoma. El agua cayó donde estaba Noé. Y todos los que no entendieron el tiempo que estaban viviendo, perecieron. Noé y Lot ambos testificaron. Noé se tardó decenas de años en hacer la barca. Lo más seguro tuvo que agarrar gente entre ellos, ¿no? Para que lo ayudaran. Y todos decían, ahí está el loquito que está montando un barco en un monte. El tipo está escriquillado. Él decía, a mí Dios me habló, esto es lo que hay, esto es lo que viene, esto es lo que viene. Prepárate para que entres aquí. No. Lot dice la palabra que se sentaba todos los días, dolido por cómo veía la ciudad, como tú y yo vemos nuestras ciudades y nuestro país. La ruina los alcanzó de repente. Así que Jesús le dijo primero, viene tiempo donde yo no estaré. Ese tiempo comienza cuando yo muera. Ese tiempo va a estar lleno de engaño y herejía. Y la gente, escúchenme, no te va a hacer caso. Grandes multitudes no te van a hacer caso. Pero tienes que predicar. Y lo último, dice en aquel día, versículo 31, el que esté en la azotea, ese día, cuando ocurra el evento, el que esté en el techo y sus bienes estén abajo, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Lot se salvó, ya no, hubo una razón. Siempre hay uno que se salva, uno que se pierde. Todo el que procure salvar su vida la va a perder. Y todo el que la pierda la salvará. Esa frase Jesús la repite muchas veces. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando la Biblia habla de aquel día, cuando habla del día del Señor, habla de algo que viene profetizándose a través de toda la Biblia. Es el día en que se acaba la era presente y comienza ¿cuál? El siglo venidero. El día del Señor, cada vez que lo leas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el día del Señor es el día que se acaba la era presente, el siglo presente y comienza el siglo venidero. En aquel día, en el día del Señor, escúchame lo último que Jesús le está diciendo. No habrá tiempo de prepararte. Estás en el techo, no bajes a buscar cosas porque no te va a dar tiempo. En el día final, el primer día que Jesús vino para salvar. Pero el día final es para enjuiciar. No hay break. A la gente no le gusta ese mensaje. No hay break. Eso es lo que hay. Y ese día será un día de juicio.
donde se separará eternamente a uno del otro. Estarán dos en la cama, uno será tomado, otro será llevado. Estarán dos en el campo, uno será tomado. Lo que está tratando de hacernos entender es que va a haber una separación, va a haber un juicio, va a haber un discernimiento. Aquel que siguió a Dios y aquel que no, va a haber una separación eterna. Se va a separar eternamente el uno del otro. Al que dejó entrar el reino de Dios en su corazón, el que se sometió al rey aquí y ahora, cuando todavía hay tiempo, lo van a separar de aquel que siguió viviendo su vida descuidadamente, usando a Jesús como el gatito de la esquina en el apartamento para hacerle mimi cuando yo llegue y tenga ganas. Aquel que puso a Jesús como un accesorio en su vida, aquel que gustó el siglo venidero y no lo dejó entrar en su corazón. Los van a separar para siempre. Y la mujer de Lot, dice Jesús ahí, es el ejemplo. La mujer que estaba en este mundo, llegaron ángeles a su casa, le predicaron el evangelio, le dijeron: este es el camino de salvación, salgan y corran sin mirar atrás hacia el monte. Sodoma estaba en el valle. En la Biblia el valle es el valle de sombra y el monte es el monte Sión, donde Dios está. Corre de este mundo y sálvate. Los ángeles agarraron, dice que no se querían ir, los agarraron y sacaron a Lot de su casa. Y por poco. Y sacaron a sus hijas. Y sacaron a su mujer. Y corriendo, en el momento en que empieza a bajar el azufre, ella miró para atrás. Porque teniendo la información del método de su salvación, siguió amando lo que había atrás. Y a ti te están predicando hoy el evangelio. Si sigues amando tu vida presente, el que quiera salvar su vida presente la perderá. Mas el que pierda su vida presente salvará su eternidad. El corazón de la mujer de Lot no pudo dejar lo que más amaba. El problema es que lo que más amaba era la ciudad perversa. Y tú estás en esta tierra y tienes que aprender a amar a Cristo sobre todas las cosas. Que el Espíritu Santo te convenza y cambie el afecto de tu corazón. Que ames a Cristo. De otra manera vas a amar las cosas de esta tierra. Y el día del juicio final te va a tomar de sorpresa. Y cuando Jesús le dijo todo eso a los discípulos, ellos tenían que estar como los gatos así. Y le hacen una pregunta. Versículo 37, pónmelo, Javi. Y respondieron, le dijeron: ¿dónde, Señor? No sé si era dónde, cuándo, cómo. En los otros lugares en Mateo aparece el ¿cuándo será esto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Y el Señor le responde con un proverbio antiguo, que usted lo va a entender en un segundo. Léelo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En un proverbio antiguo, Jesús le responde a ellos, los discípulos que han creído. Y se asustaron un poquito con todo lo que escucharon. Porque la verdad es que escuchar la profecía del futuro asusta un poco. Y usted tiene que hacer así y decir: gracias, Señor, que me enseñaste, y vamos para adelante. Cuando usted está, no sé si le ha pasado, en Puerto Rico pasa, pero la historia es esta del viejo oeste, que usted está en el desierto y a lo lejos ve en una esquina en el cielo un montón de halcones o águilas, lo que sea. No sé si hacen así, pero así lo hago yo. Es un pejo. No digo nada porque estoy en el altar, pero yo ahorita hablamos tú y yo. Lo que sea que hagan, están ahí y usted lo ve a lo lejos. ¿Qué usted dice si ve aves de rapiña dando vueltas? Usted no ve lo que hay abajo porque es muy lejos. Pero ¿qué usted dice? Algo está muerto, está por morirse allá abajo.
Jesús le dice a su pueblo, te lo dice a ti, cuando veas las señales que Dios nos ha dejado en su palabra, así como cuando tú ves las aves de rapiña, sabes que hay un muerto, cuando tú veas las señales, sabes que está llegando el tiempo del fin. Se va a acabar este siglo. Cuando se acabe este siglo vendrá el juicio de los incrédulos, vendrá nuestra total redención, vida nueva en un cielo nuevo y tierra nueva. La manifestación del siglo venidero. Cuando veas las señales, sabes que el tiempo es ya. La profecía en la Biblia está escrita para ti, para mí, para consuelo. Porque vivir para Dios en esta tierra está tan duro y se va a poner peor. Y Pablo le dijo a Timoteo, no va a llegar el sistema anticristo, no va a llegar el tiempo del fin hasta que primero se dé una gran apostasía. Mucha gente que ha hecho falsas profesiones y está en las iglesias van a dar media vuelta y se van a ir, porque va a estar muy duro servir a Dios. Muy duro servir a Dios. Y por eso cuando vas a las 7 iglesias del Apocalipsis dice, el que persevere hasta el fin, el que venza, ese va a tener la corona. Las profecías están escritas no para que te asustes. Cuando tú las puedes entender, es para que sepas por dónde va el mapa. De hecho, te dieron el mapa. ¿Cuántos van por ahí, verdad? Se han ido a pasear y ponen el GPS ahora en el teléfono. Y dice, te faltan 12 kilómetros, 20 minutos, qué sé yo qué. Y tú puedes ver el botoncito rojo y dices, ese soy yo y esa es la ruta. La profecía bíblica es la ruta y Dios dice, vas por aquí, tranquilo, que al final el que venzo soy yo. Aunque parezca que la iglesia está siendo vencida, aunque parezca que son pocos los que entran por la puerta estrecha y muchos por el camino ancho que va a la perdición, tranquilo, que al final el que tiene la última palabra, el que tiene la victoria, soy yo. Soy yo. Vive alineado, vive para mi gloria, porque la victoria es mía. Y hay una pregunta obvia para nosotros en esta mañana. ¿A cuál grupo perteneces? A los que me ven por las redes, los que van a ver esto después, los que están aquí ahora. Yo te dije que toda esta conversación es entre fariseos y publicanos, pecadores aquí y allá. ¿A qué grupo tú perteneces? Tú perteneces al grupo de los fariseos, los que escuchan, los que ven, los que gustan la sabiduría y el poder de Jesús, pero deciden que están bien como están. Solo necesitan un empujoncito en la vida para mejorar en algo su ya excelente ejecución. Qué grande soy. Los que solo requieren a Dios cuando tienen un problemita en alcanzar sus sueños y metas. Son tan y tan buenos que esperan que Dios haga su trabajo el día final y los ponga en algún sitio bueno, porque ellos son muy buenos. Yo hago mi trabajo acá de ser bueno y Dios hace su trabajo de ponerme en un buen lugar. A esa gente les va a llegar el reino por sorpresa, como ladrón en la noche, para juicio y destrucción eterna. ¿Vas a ser tú o eres tú de ese grupo? ¿O eres tú del grupo de los discípulos, de los que saben que son pecadores y publicanos, que tienen un corazón humilde y que invocan a Jesús para que salve nuestra vida, para que nos toque? Todos los días le pedimos que nos limpie, le pedimos que nos sane, que nos transforme, que nos dé temor y temblor ante su palabra. A esa gente que están alineados con el Padre, a esos la revelación que te he hablado hoy te va a ser clara en la vida. Como hoy te estoy manifestando lo que dice la palabra y tú lo vas a ver, porque el Espíritu Santo que mora en ti, cuando salgas esta semana, vas a mirar y vas a decir, de esto estaba hablando el pastor. Ahora entiendo lo que me pasó allá, de eso estaba hablando el pastor. La revelación de Dios va a ser manifiesta a ti para que tú sepas que vas caminando bien y que al final todo va a estar
bien. A esa gente que se alinea con el Señor, la revelación les será manifiesta. Van a entender los tiempos que viven y van a alinear sus esfuerzos de vida a los esfuerzos del cielo. Y esos son los que van a seguir siendo transformados hasta el día del Señor, que concluirá esa redención. Serás arrebatado en las nubes, recibirás a Cristo para morar con Él por toda la eternidad. Y nuevamente, ¿a qué grupo perteneces? Asegúrate pertenecer al de la victoria. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra condición. Tú conoces si nuestra profesión de fe es falsa o es real. Tú nos has advertido del peligro de una falsa profesión de fe, un falso cristianismo, una vida lejos de ti. Vengo delante de tu presencia para rogarte que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, nuestra condición. Justicia, lo que tú nos regalaste en la cruz del Calvario. Juicio, lo que viene para todo aquel que no cree en Jesucristo. Convence nuestro corazón, quita las escamas de nuestros ojos. Si somos creyentes y vivimos en frialdad o en tibieza, lejos de ti, yo te pido que tengas misericordia y nos hagas entender como lo hiciste con Isaías. Haznos entender el peligro en el que estamos metidos. Y límpianos, renuévanos y haznos crecer en ti. Y si estamos lejos de ti o no te conocemos o estamos engañados por nuestra falsa profesión, yo te pido en esta mañana que tú traigas salvación sobre las vidas. Estamos ante ti, te rogamos que prepares este cuerpo para el encuentro contigo. Porque vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia limpia y santa, preparada, llena del Espíritu Santo, vacía de ellos mismos, sin pecado, amándote a ti más que todas las cosas y anhelándote a ti más que este mundo. Prepara esta casa, prepara esta iglesia para el tiempo que ya llega. Yo te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús.